Filipenses capítulo 4, hoy culminamos esta carta. Filipenses 4, versículo 10 en adelante. Filipenses 4, versículo 10 en adelante. ¿Ya estamos ahí todos? Ok. Dice así la palabra: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias el día de hoy. Nos podemos acercar ante tu presencia con cantos, con adoración, con alabanzas, en oración a ti. Gracias te damos por tu bendita palabra, Dios, por esta carta que hoy tenemos en las Escrituras. En su tiempo fue de mucha bendición para la vida de los filipenses, y anhelamos que también sea de mucha bendición para la vida, Señor, de esta iglesia local, de esta familia. Háblanos el día de hoy a nuestras vidas. Redarguye nuestros corazones. Transforma nuestros corazones y nuestras mentes. Todo argumento, Dios, que sea contrario al conocimiento tuyo, hoy pueda ser derribado, sometiendo nuestros pensamientos a ti el día de hoy, Jesús, llevando cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Espíritu Santo, a ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, familia. Desde que iniciamos a estudiar esta carta a los filipenses, les dije que es una carta muy bonita, muy pastoral. Yo como pastor estoy retado a imitar el corazón de Pablo como lo hacía con esta iglesia de los filipenses. A pesar de que Pablo no estaba presente en ese momento y ya no era el pastor de Filipos, sin embargo les tenía mucho aprecio. Les recuerdo que Pablo les llama mis amigos, les dice mis compañeros, amados. Y Pablo los trata muy bien. Es una iglesia muy padre, diríamos. Es una iglesia muy padre. Nada en comparación con la iglesia de Corinto, que yo creo que le sacó canas al prójimo, al pobre Pablo, ¿no? O tiró el pelo de tantos problemas. Corinto fue una iglesia muy problemática. Pero Filipenses es una iglesia diferente. Una iglesia que desde el principio que escuchó el Evangelio, dice que se han dedicado al trabajo del Evangelio. Tienen una comunión con el Evangelio. Y Pablo desde entrada les pone un sentir y dice: yo estoy persuadido de esto, que el que empezó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el día
en que Él regrese. Esta era la convicción de Pablo. Y les transmite esta convicción a la iglesia para que la iglesia esté comprendida de quién es la obra, quién ha iniciado la obra y quién perfeccionará la obra. Ahora llegamos a estas últimas palabras finales del apóstol Pablo. Hemos visto que anteriormente el apóstol Pablo quiere que sientan y tengan un mismo sentir, una misma actitud, una misma mente, piensen lo mismo, sientan lo mismo, que estén unánimes, que nada hagan por contienda, que nada hagan por vanagloria, sino que sean humildes, les dice Pablo. Pero hay dos señoritas en la iglesia de Filipos que están teniendo dificultades de unidad. ¿Y se acuerdan cómo son sus nombres? Exactamente, felicidades, hermano. Al final le regalo un chocolate por responder. Síntique y Evodia. Pablo les dice, ustedes tienen que ser de un mismo sentir. Pero cuando ya llega a estas últimas palabras, Pablo en esta parte final va a agradecer a los filipenses por la ayuda y aportación económica que hizo esta iglesia al ministerio de Pablo. Al ministerio de Pablo. Recordemos que Pablo a un inicio hacía carpas y las vendía para sustentarse. Pero la presión del ministerio de Pablo era tan grande que dejó de hacer carpas y se dedicó a viajar por el mundo, a plantar iglesias e ir y visitar a otras iglesias. Y en medio de ese transcurso, lo estamos leyendo acá, la iglesia de Filipos dice que fue la única que participó en cuestión de dar y suplir las necesidades del apóstol Pablo. Ahora, cuando leemos esto, hermanos, debemos de arrancar de raíz pensamientos que desgraciadamente el evangelio de la prosperidad ha metido en nuestra mente y lo tenemos que arrancar. Esos son detractores del cuerpo, lo vimos, son perros, mutiladores del cuerpo. Ellos han querido destruir el cuerpo de Cristo y han enseñado una doctrina errónea con respecto a las finanzas dentro de la iglesia y como cristianos. Pablo nos enseña, yo creo, la correcta tanto administración como el uso que se debería de dar el dinero en la congregación como iglesia, y una de ellas que yo creo que hemos estado como que dormido, deberíamos de velar por las viudas de la iglesia. Yo creo que desde hace domingos anteriores se los mencioné. Deberíamos de velar por las familias que estén pasando por alguna necesidad, y yo agradezco a Dios porque lo hemos hecho. De aquí hemos bendecido a familias que han estado en necesidad. Y en necesidad fea, hermanos. Fea, terrible. Sin nada de comer la familia. Y el Señor se suple de alguna u otra manera y podemos enviar la bendición. ¿Y cómo nos hemos dado cuenta de la bendición? Pues los hermanos han tocado puerta también. Entonces nosotros nos hemos dado cuenta de eso y hemos podido suplir. A los filipenses Pablo les está agradeciendo porque ellos habían enviado un apoyo. Pero Pablo aprovecha para enseñarles verdades profundas. En medio de su gratitud, él les dice, versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, no lo digo porque tenga necesidad. Pues, ¿qué dice? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El contentamiento se aprende. No es que nacemos estando contentos con lo que tenemos. No, el contentamiento se aprende. Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y qué difícil es el contentamiento para nosotros los seres humanos, porque no estamos contentos con lo que tenemos, queremos más. Queremos más.
Y el contentamiento es una lección espiritual, hermanos, para la iglesia. ¿Y cómo se aprende, dirían ustedes? En las situaciones diarias, en las situaciones de la vida diaria. Cuando yo tenía el negocio de pollos, habían días donde no vendía nada. Nada. Y me regresaba cabizbajo a la casa. Llegaba en mi motito. Y miraban mis panas llenas de mis, ¿cómo le dicen aquí? Tinacos, no sé, llenas de pollo, y otra vez sobró, no vendí una bolsa de menudo, le dije. Entonces, y le decía a mis papás, pues hoy aquí les regalo un pollo, comamos pollo hoy, traigo mucho pollo, ¿no? Pero habían momentos, hermanos, allá los cultos eran en la tarde, los domingos. Entonces, y el sábado yo dije, no trabajo, no es que era sabatista, pero los sábados iba a la escuela bíblica a estudiar, entonces yo dispuse en mi corazón no vender. Y en el mercado me decían, es el mejor día, ¿cómo vas a desperdiciar? Y yo les decía, no me importa, porque yo no dependo de la gente, yo dependo del Señor. Y entonces el domingo, hermanos, yo era el que más vendía. No lo digo por, ay, el hermano no se las cree, ¿no? No, en serio, era el que más vendía. Y un día un testigo de Jehová se acercó conmigo, en lo que yo estoy pagando al proveedor, y me dice, Yader, ¿me prestas tu mesa? Y le dice el proveedor, pero la mesa no tiene nada. No, pero es que yo veo, ¿cómo le haces para venderlo todo? ¿Lo regalas? Y le digo, y le dice, yo no respondí, le dice el que me está cobrando, que no era cristiano, le dice, en sus palabras, y hasta usó lenguaje de grosería, él dijo, lo que pasa es que él tiene a un Dios que tú no tienes. O sea, me dio risa porque el no creyente le evangelizó diríamos nosotros, sin querer queriendo al otro, ¿no? Y ese fue el testimonio que dábamos ahí en el mercado. Porque yo no dependía de la situación, yo dependía del Señor. Y la verdad estaba muy genial, hermanos, porque trabajaba de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Y me iba bien servido a mi casa. Pero había momentos difíciles. El contentamiento no quiere decir que no nos pongamos tristes. El contentamiento no quiere decir que en los momentos difíciles de nuestra vida no nos vayamos a poner de cabizbajo. Sí va a haber tristeza, sí va a haber dolor, pero yo debo de estar agradecido con lo que el Señor me da en los momentos buenos y malos. Porque el contentamiento no es natural, es algo que lo vamos a ir desarrollando. Nos tenemos que disciplinar para poder estar contentos con lo que el Señor nos ha dado. Y Pablo pone un ejemplo hermoso. Él dice, sé vivir, versículo 12, humildemente, y sé tener abundancia, dice Pablo. En todo y por todo yo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo dice que en todo y por todo está enseñado, lo aprendió. Obviamente a nadie nos gusta padecer. No nos gusta padecer, y más los que tenemos hijos, ¿no? Es difícil cuando viene la escasez. Dirían pastores viejos, mis viejos pastores, ya de edad, dirían, es difícil cuando vienen las vacas flacas, en su lenguaje metafórico bíblico, como hablan ellos, ¿no? Y me dice, hay momentos, cuando nos dan consejería, hay momentos que hay vacas flacas, y hay momentos donde hay vacas gordas, nos dicen. Pero den gracias a Dios en cualquier situación en la que se encuentren. Pablo había vivido dos extremos, abundancia y pobreza, necesidades. En ambos casos había aprendido lo mismo: contentarse, agradecer, en medio de la pobreza y en medio de la abundancia. Nada cambiaba, era lo mismo. Si hoy nos sentáramos y dedicáramos más tiempo, ¿no? Y nos fuéramos a las mesas
y comenzáramos a hablar de este tema, hermanos, yo creo que pasaríamos toda la tarde y toda la noche hablando de las maravillas y del testimonio. Cada uno tenemos un testimonio de lo que hemos padecido y de lo que ahora, cuando viene la abundancia, agradecemos. Pablo nos recuerda que su contentamiento no era teórico. Hoy estamos aprendiendo teoría. Hoy yo les estoy compartiendo algo teórico. Lo estamos viendo acá. Pero para que esto se aplique, lo vamos a comenzar a vivir desde que salimos de acá. Y les abro mi corazón. Cuando a veces yo hablo ciertos temas en la Biblia, no sé por qué esa semana soy probado. Soy probado. Y cuando toco estos temas es la semana donde tenemos escasez en la casa. Pero no se lo hacemos ver a los niños. Los niños no saben lo que está pasando, ¿no? Solo lo cargamos mi esposa y yo y lo llevamos a la cruz y aquí te lo entregamos, nuestra situación, porque estamos contentos con lo que tú nos das. Porque en realidad Pablo lo vivió y necesitamos vivirlo. Todos aquellos que predican de un evangelio que te va a ir bien y que nada te va a pasar y que nada malo te tiene que pasar y que es puro éxito en tu vida, está mal, hermanos. Porque los mismos padecimientos de Cristo están siendo formados en nosotros, en ustedes, para parecernos más a Cristo. Pablo había tenido abundancia, él lo dice, y él había tenido escasez financiera. Fíjense que en la pandemia nosotros tuvimos abundancia. En serio, hermano, teníamos la alacena, el refri, teníamos sacos, costales llenos de verduras y frutas. Le digo, pues se nos van a echar a perder, le digo a mi esposa. Teníamos abundancia de comida, sin gastar un peso. El Señor había sido tan bueno con nosotros en esos momentos y pues hay que regalarla. Y nos pusimos a regalar verduras y frutas. Se nos iban a echar a perder. Y el Señor nos daba más. ¡Ah, caramba! Y entonces nos volvemos veganos durante ese tiempo, ¿no? Comiendo verduras y frutas. Yo agradezco a Dios por su bendición. Teníamos 10 kilos de chile jalapeño. No sabía qué hacer con tanto chile jalapeño, pero ahí lo teníamos. Entonces comíamos chile todos los días. Esa era la bendición del Señor. Lo tenemos que vivir. Entonces viene uno de los versículos más citados de la Biblia, pero uno de los versículos más mal usados de la Biblia. Este versículo a tal punto, hay un jugador de la NBA, que no voy a decir el nombre porque me están grabando, que lo utiliza hasta hoy en día en sus zapatillas de básquetbol. Y Nike no quiso firmar con él porque él quería que le pusieran Filipenses 4:13 en sus zapatillas de fútbol. Sí. Y entonces Under Armour dice, yo sí. Y levantó la marca de Under Armour porque es el mejor tirador de triples de toda la historia de la NBA. Entonces, ahí en sus zapatillas, ¿no? Perdón, soy amante del básquetbol, hermanos. Cuando quieran echarme la reta, estoy dispuesto, ¿eh? Entonces Pablo dice, todo lo puedo. ¿Todo lo puedo en Cristo? Que me fortalece. Esto no es un mantra. Esto no es un amuleto que lo vamos a usar, hermanos. Yo lo usaba, no estudiaba. Y yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a salir bien en el examen. ¿Cómo si no estudié? ¿Cómo si no me preparé? Y lo usaba mal, lo usábamos mal. Y es el testimonio del apóstol Pablo. Porque es Pablo quien lo está diciendo. Pablo está diciendo, yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Estoy enseñado en todo y por todo. Cualquiera que sea mi situación, todo lo he logrado porque Cristo es el que me daba la fuerza para hacerlo. Ya entendieron, ese es el punto del versículo. Cristo me fortalece para vivir con poco o vivir con mucho. Cristo me fortalece para soportar las dificultades y perseverar en esta vida. Cristo es el que me está dando la fuerza.
Y la fortaleza de Cristo no significa que siempre vamos a tener éxito. Significa que Cristo nos va a capacitar para permanecer fieles cualquiera que sea mi circunstancia. Entonces, para alcanzar ese contentamiento que el apóstol Pablo nos viene hablando, él dice, yo necesito la fuerza de Cristo. Ahora, tú y yo necesitamos la fuerza del Señor Jesucristo también para alcanzar ese contentamiento. De lo contrario, en nuestras fuerzas te vas a debilitar, te vas a cansar, te vas a decepcionar, te vas a aburrir, vas a entrar en depresión, te va a dar ansiedad, va a entrar el afán a tu vida porque Cristo no te está fortaleciendo, porque tú te crees que eres el mero mero, dirían acá. Luego Pablo va a afirmar algo hermoso sobre lo que hizo esta iglesia por él. Después de darles las gracias y contarles un poco de su testimonio, el apóstol Pablo escribe en el versículo 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo no buscaba dádivas de los filipenses. ¿Qué buscaba Pablo? Él buscaba fruto. ¿Y cómo era el fruto que Pablo buscaba de la iglesia de Filipos? Abundante. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es ese fruto que Pablo buscaba en la iglesia de Filipos? Abundante. Su generosidad incrementaba el fruto de su cuenta ante Dios, hermanos. Dile a la persona que tienes a un lado, los cristianos, así como que lo codeas y dile, los cristianos no somos tacaños. Hay una canción de Giovanni Ríos que dice, el cristiano no puede estar enojado, es como un merengue. Digo, le faltó hacer una canción que dijera, el cristiano no puede ser tacaño, ¿no? El cristiano no puede ser tacaño. Porque debemos de ver a un Dios, Pablo dice a los romanos, que tenemos un Dios que nos ha dado todas las cosas y también nos ha dado a su único Hijo. Y con Él todas las cosas. ¿Cómo no nos dará también, dice Pablo? Como que lo pone en esta perspectiva. ¿Cómo no nos dará también con Él? Jesús mismo lo enseña, busquen el reino de Dios, su justicia, y lo demás Dios se encarga de añadirlo. No es el presente en sí en las manos de Pablo, hermanos, lo que le traía gozo. Obviamente a todos nos da gozo, ¿no? Que se te acerque alguien, un hermano de la iglesia, te da un saludo, dirían allá en el Carmen, en la escuela bíblica, un saludo de impacto. Cuando llegaban los pastores al Carmen y nos daban un saludo de impacto a los estudiantes. ¿Sí saben por qué? Porque llevaban un billetito enrollado y nos daban la mano. Entonces, sentías el impacto, ¿no? Porque te bendecían, porque en la escuela bíblica pues tienes que agradecer por lo que te dan en la comida. Pero de repente dirías, unas campechanas, los miércoles de 2 por 1. Entonces te daban un saludo de impacto y le decías a tus compañeros, hoy comemos campes. Y bendecías a todo el grupo. Es bonito, se siente el gozo, pero Pablo no está hablando de en sí de lo que él recibió en su mano. Él hablaba de la actitud que tenían los filipenses al dar para colaborar en el ministerio del apóstol Pablo. Era una actitud generosa. En la generosidad no se trata de cantidad, hermanos, sino en la calidad en cómo lo hacemos.
Eso es lo hermoso en la iglesia de Cristo hoy en día, la generosidad. Cuando ustedes leen Hechos, la iglesia era muy generosa. Y agregué el muy porque nos quedamos cortitos con la iglesia de los Hechos. Vendían sus propiedades, compartían todos lo mismo. Si a alguien le hacía falta de comer, oye, te llevo a mi casa a comer. Era una iglesia, era una familia, a pesar que eran miles y miles y miles y miles de personas. Tenían ese mismo sentir de vamos a sufrir todos, sufrimos todos, vamos a congraciarnos todos, todos nos reímos, todos nos gozamos. Jesús estaba sentado cerca de donde la gente traía las ofrendas al altar. La Escritura nos narra que traían grandes cantidades. Los ricos se desbordaban las canastas. Pero en medio de esa fila, una señora viuda traía todo lo que tenía. Muchos dicen que hacen referencia a la viuda de Eliseo y a la viuda de Elías, porque es el mismo punto y es la misma situación. Dieron lo que tenían. Eso es generosidad. Porque de nada me sirve yo ser generoso con alguien más, ser generoso en la iglesia, ser generoso en mi casa, si lo estoy haciendo para que me vean y para que digan, wow, qué generoso que eres. De nada me sirve. Aunque tenga muchísimo dinero y aunque mis donaciones sean en grandes cantidades, no sirve de nada. Porque nunca se va a comparar con aquella actitud que nace del corazón. Pablo dice que fue olor fragante. Versículo 18. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Porque Dios no está viendo lo que damos, hermanos. Dios ve el corazón con que lo hacemos. Y si nosotros vemos esta iglesia y en las Escrituras está este gran ejemplo de esta iglesia, nosotros debemos de perfilarnos a seguir el mismo ejemplo que la iglesia de Filipos. Seamos generosos en todos los aspectos de nuestra vida. En el contexto que está hablando Pablo, lo está hablando en un contexto económico de generosidad. En 2 Corintios capítulo 8, Pablo describió esta generosidad como una generosidad que requería sacrificio. Es decir, que la iglesia de Filipos no era una iglesia próspera y rica, abundante, como la de los Efesios, que sí habían hermanos que sí tenían dinero. Era una iglesia que le costaba recoger el donativo para enviárselo a Pablo. Por eso dice, era algo sacrificial. Amaban a Pablo y lo hacían con amor sacrificial, para honrar la obra del ministerio y que el evangelio pudiera seguirse extendiendo. Y a mí todavía no me cabe en la mente, hermanos. Pero bueno, es parte también de este proceso de aprender, ¿no? De que a veces nos cueste desprendernos de nuestras cosas. A veces cuando vamos a regalar una camisa buscamos la más vieja. ¿Por qué? Buscamos la que ya no nos gusta. O sea, quiero que lo pongamos en perspectiva, ¿no? Voy a regalar estos zapatos porque ya se me están despegando. Esto no es generosidad. Diferente es que de repente diríamos en mi tierra me puse más hermoso, más gordito, y ya no me queda la camisa y
pues ni modo, voy a regalar la camisa a alguien más flaquito. A alguien que sí le quede, ¿no? Pero la camisa va intacta, va buena. Necesitamos imitar la actitud de los filipenses y no ser como las demás iglesias que no apoyaron al apóstol Pablo. Y con esto no quiero que se malentienda, hermanos. Yo no estoy pidiendo dinero, yo no estoy diciendo apóyenme a mí, al apóstol Yader. No. No quiero que se malentienda. Esto para empezar ni apóstol, ¿no? Hermano. Pero sí que aprendamos cómo los filipenses se desprendían, aunque les dolía, les costaba. Porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, hermanos. Una vez un hermano me enseñó esto. Yo creo que ya lo enseñé el año pasado. Mi hermano Eli lo conoce. No sé si te dio este ejemplo. Pero él me decía, mira, me puso un ejemplo. Si yo te doy 10 paletas y te digo, de esas 10 paletas, regálale a alguien más el 1% de esa paleta, ¿cuántas paletas les vas a dar? Ni una paleta, hermano. Vas a tener que cortar la paleta, una paleta, para regalar un pedacito de caramelo. Porque son 10 paletas. El 1% es un pedacito de una paleta. Y entonces me comenzó a poner ejemplos, ¿no? Ahora, si yo te digo, de esas 10 paletas, sé generoso con alguien más, ¿cuántas paletas darías? ¿Y con cuántas te quedarías? Me puso contra la pared. ¿Verá que te costaría dar las 10 porque tú quieres chuparte una? Y tu pensamiento va a ser, ¿cómo es posible? Yo no me voy a comer ninguna. Y ahí estamos peleando y luchando contra nuestra naturaleza pecaminosa, contra nuestro ego, contra nuestra avaricia. Ya estamos siendo tacaños. Me duele el codo. Yo no me voy a chupar ninguna. Si yo quiero ser generoso, doy las 10. Eso es generosidad. No se trata de quién da más y quién da menos. No se trata de cuánto o cuánto porcentaje. Se trata que salga del corazón, de acuerdo a las posibilidades que Dios nos ha dado, conforme a lo que el Señor nos ha dado en nuestras manos. Yo debo de aplicar justicia. Señor, ayúdame a ser justo y saber cómo ser generoso con lo que tú me das para con los demás. ¿Por qué, hermanos? Pablo tenía esta gran seguridad nuevamente. Él dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Observe bien lo que dice. No dice todos nuestros deseos. Dice todas nuestras necesidades. Todo lo que nos falte. La medida de esa provisión es impresionante porque es conforme a las riquezas de la gloria de Dios, hermanos. No es según nuestra pobreza, no es según nuestra riqueza que pudiéramos pensar que es ser rico, es conforme a la riqueza de la gloria de Dios. No debemos de pensar entonces, hermanos, de una manera errónea. Esta promesa tiene significado en este momento que los filipenses se las están leyendo. Para ellos tenía un significado profundo. Después de haber sabido cómo eran la única iglesia que habían apoyado al apóstol Pablo, y al escuchar del apóstol Pablo decirles, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Esta es una asombrosa medida para dar, hermanos. Porque entonces nuestra provisión, miren lo que les voy a decir, no depende de un trabajo. Aunque trabajamos, depende de Dios.
La provisión de Dios, hermanos, no es la que trae tristeza. Añade alegría, añade gozo. En todo el capítulo 4, hermanos, nos enseña cómo debemos de vivir como un creyente que pertenece al reino de Dios. Y un creyente que pertenece al reino de Dios es aquel que vive sintiendo lo mismo que sintió Jesús. Es aquel que es humilde como Jesús fue humilde. Es aquel que se preocupa primeramente por el bien de los demás antes que el suyo propio, como lo hizo Jesús. Cuando pertenecemos a este reino de Dios, hermanos, hay una verdadera estabilidad en nuestras vidas. Y esta verdadera estabilidad está en permanecer firmes en el Señor. Y debemos de cuidar nuestra unidad en la iglesia. Cuando pertenecemos al reino de Dios, hay una verdadera paz. La paz de Dios, que viene cuando llevamos nuestras cargas a Dios en oración, en súplica, en ruego, con acción de gracias ante Él. Cuando pertenecemos al reino de Dios, hay una verdadera provisión que viene de Él. Y viene de confiar en que Dios suple nuestras necesidades. Yo te pregunto el día de hoy, queridos hermanos, ¿qué nos falta? Seamos sinceros, ¿qué nos falta? Yo tengo una real convicción. Tenemos un techo donde nos reunimos todos los domingos y miércoles. ¿Necesitamos otro techo afuera? Yo le decía a mi mamá, el día en que yo pueda poner todas las sillas, que todavía faltan poner sillas, y ya no alcancemos en este local, vamos a necesitar salirnos. Y allá afuera el sol, hermanos, qué rico que está. Necesitaríamos un techo. El Señor va a ir supliendo conforme a lo que necesitamos. ¿Necesitamos mejores baños? Claro que sí. El Señor se está proveyendo para que podamos. El Señor se suple de acuerdo a nuestras necesidades. Es que quiero un carro. ¿Necesitas el carro? Esa es la pregunta que te debes hacer. ¿Necesitas el carro o quieres el carro? ¿Necesitas el celular o quieres un celular? Hermanos, algo que debemos de recordar siempre es esto. Miren, por eso Pablo termina la carta glorificando a Dios, porque al final de cuentas todo se trata de Él. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra justicia es Cristo. Nuestra meta, lo vimos en Filipenses, es Cristo. Nuestra ciudadanía está en Cristo. Nuestra paz viene de Cristo. Nuestra provisión viene de ¿a quién necesitamos? A Cristo. Mientras vivimos en este mundo debemos aprender lo mismo que aprendió Pablo, hermanos. Estar firmes, vivir en paz y confiar en la provisión de Dios. Hermanos, yo no soy perfecto, pero cada día quiero confiar más en Dios. No soy perfecto, pero mi anhelo es vivir más en paz y que la paz de Dios gobierne mi vida. No soy perfecto, pero todos los días trato de aprender más de Cristo.
¿Por qué, hermanos? Porque sé que hay ojos que me miran. Aunque ustedes no lo crean, hay ojos que miran cuando yo saco mi ofrenda o no la saco. Si la deposito o cuánto deposito. Hay ojos que se están fijando en qué zapatos traigo. Si me pongo saco, me pongo corbata, o el día de mañana predico en chanclas y playera. Hay ojos que me están viendo. ¿Por qué me están viendo? Pues porque estoy aquí al frente. Es inevitable que no me vean, hermanos. Pero hay ojos que me están viendo, y a los pastores, predicadores, hermanos, que nos dedicamos a estar haciendo esto de continuo, me llama una tía y me dice: oye, Yader, ¿es cierto que tú debes de estar sentado en una oficina todo el día estudiando la Biblia? Le digo: ¿a qué hora voy a comer, tía? ¿A qué hora voy a ver por mi esposa y a qué hora voy a ver por mis hijos? Para empezar, ellos son lo más importante después de Dios. Después está el oficio y el llamado que Dios me ha hecho. Pero tampoco voy a dejar a uno por el otro. Tengo que mantener un equilibrio y me administro en el día, le digo. Y para empezar, no tengo oficina, así que me siento en una silla y en una mesa, le digo a mi tía. Pero no paso todo el día sentado estudiando, le digo. Hay otras cosas que hacer, le digo. Es que el pastor tal, es un pastor de Estados Unidos, que ya ve en YouTube, dijo que los pastores deberían de estar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde estudiando la Biblia en su oficina. Pues qué bien, le digo yo, tal vez ese pastor ya tiene la iglesia construida, ya está todo completo, no necesita nada y pues ya está ahí sentadito, ¿no? Pero aquí pues le tengo que hacer de albañil, le digo, le tengo que hacer de fontanero, le tengo que hacer de conserje, le hacemos de todo, le digo, tía. No, pues sí, ¿verdad? Me dice. Y tengo que administrar mi tiempo. Pero sí hay gente que se está fijando, hermanos. Porque el día en que un siervo falla, la iglesia es golpeada. Porque hay hermanos que se estaban fijando y dicen: es el hombre santo de Dios. Y cuando un hombre que está aquí compartiendo el púlpito y predicando, hermanos, y falla, es un golpe duro para muchos. Muchos se desaniman, dejan de ir a la iglesia. Pero mi deseo, hermanos, es que al imitar, si alguien quiere imitar mi vida, no puedan ver a Yader. Yo no quiero que sean como Yader. Mi anhelo es el mismo anhelo del apóstol Pablo. Si alguien quiere imitarme, que yo pueda estar imitando a Cristo, entonces para que el que me imite, imite a Cristo. Y no imite a Yader. Así que, hermanos, quiero culminar diciéndoles el día de hoy: regocijémonos en el Señor siempre. Es el tema de esta carta. Regocijémonos siempre. Así que estoy convencido de esto, que el mismo que empezó la obra en ustedes, aquí en Chachapa, pero ahora personaliza esto, porque tú y yo somos la iglesia y tú eres la iglesia. Ahora tú di: el mismo que empezó la obra en mí, la va a perfeccionar. Ahora di: me ocuparé, trabajaré en mi salvación con temor y temblor, con humildad y mansedumbre, no por vanagloria, no por rencillas, y seré un siervo para la justicia de Dios. Confiemos más en Dios, hermanos. Confía en Dios. Tenemos mucho de qué seguir meditando en esta carta. Es una carta preciosa y hermosa.
¿Qué les parece? Nos ponemos sobre nuestros pies.